las cuales las obtenemos a partir de rocas ricas en cuarzo, y mediante un proceso de reducción de carbono se obtiene silicio con una pureza aproximada del 99%. Esta pureza no es suficiente para las necesidades que tenemos, para uso electrónico ni tampoco para uso solar, ¿no? Este tipo de material, con ese porcentaje del 99%, recibe el nombre de silicio de grado metalúrgico, ¿vale? Al no cumplir la pureza para nuestras aplicaciones, debemos de continuar con la pureza, con la purificación, ¿vale? Para ello, recurrimos a la industria de los semiconductores, la cual, mediante procesos químicos, pues, aumentan ese porcentaje, ¿no? Para los usos específicamente solares, es decir, nuestro uso de fotovoltaico concretamente, necesitamos grado solar. Es decir, que necesitamos que el orden de impurezas que contenga ese material sea de una parte por millón. Una pureza del 99,9999, como aparece ahí, por ciento, ¿no? Además, este material suele encontrarse dopado generalmente con átomos de boro y de fósforo, dependiendo de las aplicaciones que vamos a utilizar. Quizá a muchos os suene escuchar si la célula de tipo P o de tipo N, ¿no? Pues esto indica ese tipo de dopado de los materiales, ¿vale? Una vez que hemos fundido el silicio con el grado de pureza que necesitamos, se inicia el proceso de cristalización. Esta cristalización la comenzamos a partir de una semilla, la cual se extrae de una muestra del propio material que ya ha solidificado y la cual posee una estructura determinada, que es la que queremos nosotros replicar en el resto del material, ¿no? A partir de ella comenzamos toda la solidificación de todo el material para su forma cristalina hasta obtener, por ejemplo, como aquí en la parte inferior aparecen las obleas. Este proceso de solidificación es complicado. Necesita unas condiciones de velocidad, de temperatura, las propias de pureza, muy específicas, ¿vale? Entonces también necesita grandes cantidades de energía. En el caso del silicio monocristalino, posee un grado de pureza un poco por encima que el policristalino. Entonces, si somos capaces de proporcionar esas condiciones, al final vamos a tener un monocristal, es decir, las células monocristalinas. Si no las cumple, pues tenemos un silicio un poco menos, con una pureza un poco inferior, también con una redistribución de la estructura también diferente, que será policristalino. Actualmente, el procedimiento más utilizado para obtener el material monocristalino es este que os he dejado aquí a la derecha, esta pequeña fotografía. Seguramente voy a pronunciar mal el nombre, pero bueno, el método de Czupiński. Y con él obtenemos unos lingotes circulares, como estos que vienen aquí abajo. En comparación con los policristalinos, esta producción, esta solidificación es muy lenta y muy costosa. Tiene un coste energético mucho mayor, ¿vale? Por eso, al final, el precio en el mercado es un poco más elevado. Esas son las diferencias de precio entre el mono y el poli. Entre ellas, viene de este tipo, de cómo obtenemos la materia prima, ¿vale? Por eso es un poco mayor el mono. A su vez, también se diferencia, como he comentado, la estructura interna del propio material, ¿vale? Aquí os enseño los dos tipos principales de estructura de cristalización que he comentado anteriormente. Una, la monocristalina, con un único frente de cristalización, como se ve aquí en la parte superior, y la policristalina tiene varios frentes de cristalización, aunque sí es verdad que existen como unas direcciones más predominantes, ¿vale? Lo podéis ver aquí en la parte de abajo. Esta disposición atómica es muy importante, porque en el silicio monocristalino la red es toda continua, como podemos ver, ¿vale? No tiene límites de grano, no tiene interrupciones. Esto permite un mejor flujo de la carga eléctrica y evita la recombinación de electrones, es decir, un movimiento más libre de todos los electrones en el interior. Con ello que obtenemos un mejor rendimiento. Por eso las células de mono siempre suelen ser un poquito con unas potencias más elevadas que las de poli, ¿vale? También influye el porcentaje de pureza, que es un poco mayor. Entonces, a la hora de absorber la irradiancia, va a obtener una mayor eficiencia de absorción y va a ser mejor para nuestro rendimiento final. También influye esta redistribución, la pureza, todo, influye en el color. El monocristalino posee un color más oscuro y más uniforme. A la hora de ver un panel,
Todos los paneles monos tienen un color más tirando a negro y no hay diferencia de tonos a lo largo de todo el panel, ¿vale? Todo al final tiene un efecto decisivo en ese rendimiento de la célula. Entonces vamos a tener del propio material, al final vamos a tener un coeficiente de temperatura más bajo también, lo cual también mejora el rendimiento energético, especialmente en climas más cálidos, donde hay temperaturas más altas. Una vez hemos obtenido la oblea, es necesario mejorar su superficie, ¿vale? La oblea, cuando hablo de oblea me refiero a una sección, vamos cortando esos lingotes en diferentes secciones a lo largo con diferentes grosores, así una oblea circular. Necesitamos mejorar su superficie. ¿Por qué? Porque esta superficie, debido al corte y debido a los diferentes efectos, presenta irregularidades. También hay que retirar si ha quedado algo de polvo, algo de virutas. Todo eso va a afectarnos negativamente. Entonces, realizamos un proceso que se llama decapado. Una vez ya hemos realizado este proceso, la oblea la tenemos limpia, también procedemos a mejorar la propia superficie mediante una texturización, ¿vale? Para aprovechar mejor las propias propiedades que tiene el silicio, las propias propiedades cristalinas. Así obtenemos una superficie que absorba con más eficiencia la radiación solar que le está incidiendo. Bueno, este proceso se realiza siempre para las células monocristalinas, ¿vale? Las policristalinas no admiten esta texturización. La superficie de una célula de silicio refleja alrededor del 30% de la radiación solar incidente sobre ella, siendo esto una de las principales causas que limitan su eficiencia, ¿no? Para reducir esa reflexión, realizamos esta texturización y básicamente lo que se hace es un ataque químico selectivo y conseguimos mejorar esa superficie realizando una estructura, se forman como una especie de estructura de pirámides de diversos tamaños. Como aquí en la parte inferior lo podéis ver, ¿vale? Está un poco más la imagen al microscopio y aquí un esquema de cómo ese ángulo que incide de la radiación va a afectar a esa radiación final, ¿vale? Bueno, ahora que ya hemos repasado un poco cuáles son las características del material, ¿no? De silicio monocristalino, vamos a pasar exactamente a la tecnología PERC. Este tipo de tecnología actualmente la estamos usando en nuestra gama de paneles monocristalinos. Actualmente son nuestro producto estrella en el mercado. En Castle Solar, en particular, estamos apostando muy fuertemente por ello, debido a su elevada calidad y rendimiento, y también debido a su precio, el cual es actualmente muy contenido, ¿no? El precio aquí para el mercado español es muy competitivo y la verdad es que estamos teniendo una gran demanda, una gran respuesta de los clientes para hacerse con este tipo de artículos, ¿no? Bueno, relacionado con la demanda, en la actualidad el que ocupa la mayor parte del mercado es el panel de 375 vatios, el de 72 células, ¿vale? Tenemos un mayor éxito en la parte de 72 células. Como digo, el feedback que estamos recibiendo de nuestros clientes está siendo bastante bueno. Con esta tecnología, actualmente estamos llegando hasta los 385 vatios, como podéis ver ahí. Lo que pasa es que también disponemos de una versión en la cual aumentan un poco las dimensiones, siendo más o menos las mismas características. Lo que pasa es que las células son un poco más grandes y conseguimos llegar a 400 vatios por panel, 400 vatios pico, ¿de acuerdo? Bueno, un pequeño comentario, así rápido por si alguien no lo sabe. Me gustaría aclarar que existe una forma muy sencilla de diferenciar un panel monocristalino de otro policristalino. Por un lado, el monocristalino, como ya hemos comentado, tiene un color más oscuro y uniforme, ¿vale? Pero hay algo que es inconfundible con este tipo de células y es la forma en la que está cortada la célula. Si os fijáis aquí en la imagen, a ver, el ratón lo tengo por aquí, ¿se ve? Cada célula está cortada y tiene un pequeño chaflán. Es decir, los cortes no forman 90 grados. Entonces, cuando unimos 4 células, forma un pequeño rombo en el cual se ve la parte trasera del panel, ¿vale? La parte está blanca. En los paneles policristalinos, los poli, no llevan este tipo de corte. Entonces, las líneas sí se realizan de forma perpendicular, ¿vale? Os invito a que busquéis cualquier imagen de cualquier modo, cualquier marca en internet y rápidamente lo entenderéis. Vais a ver cómo los polis sí son rectas, se ven
como una especie de cruceta perfectamente, y en el caso de los monos no, se ven como ese pequeño romo por dentro. Entonces, nada más verlo ya sabes qué tipo de tecnología utiliza este panel, si es mono o es poli. Básicamente se debe simplemente a cómo se fabrican las células, ¿vale? En el caso del mono dan cilindros, como hemos visto anteriormente, mientras que para el policristalino no es cilíndrica, sino es más bien cuadrada. A la hora de cortarla se obtiene eso. Un segundito, que estamos pintando aquí. Vale. Pues podemos continuar, ¿de acuerdo? Vale. Para introducir ya vamos a meternos un poco más en qué es la tecnología PERC dentro del monocristalino, pero básicamente qué es la tecnología PERC. Primero me gustaría comentaros un poco cómo influye la radiación solar, ¿no?, en los paneles. Pues la radiación solar está compuesta por diferentes longitudes de onda, las cuales generan electrones en diferentes niveles de la estructura de las células, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de abajo tenemos todo el espectro de radiación. Entonces, dependiendo de cada una de esas longitudes, vamos a incidir en una parte de la célula, más arriba o más abajo, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la radiación de la luz azul, también es una longitud de onda corta, la cual gran parte de ella es absorbida por la propia atmósfera, ¿vale? Entonces, la cantidad que llega restante a la célula llega con una energía más baja. Esto lo que provoca es que únicamente podrá penetrar en la capa más superficial de la célula, la capa superior, generando en ella donde se generan esos electrones, ¿vale? Y al final la corriente eléctrica. También tenemos la luz roja, presenta una longitud de onda un poco mayor. Esta no es absorbida por la atmósfera como la anterior y llega con un mayor nivel de energía a esa célula. Por eso puede penetrar un poco más, llegando a la capa base de la propia célula, y ahí en ella también va a generar corriente, va a generar electricidad, energía. Sin embargo, estas no son las únicas longitudes de onda que llegan a nuestra célula. También tenemos, por ejemplo, la luz infrarroja, la cual llega a penetrar incluso por debajo de la capa base. Ahora os enseñaré un pequeño esquema definiendo un poco las capas que tiene esa célula y lo vais a entender mejor, ¿vale? Al penetrar por debajo de esa capa base, llega a la capa de metalización. En ella ya no podemos generar corriente eléctrica, lo cual estamos desaprovechando esa energía que podíamos producir, y además va a tener también otros efectos, como va a calentar el propio panel y todo eso, ¿vale? Porque la va a absorber esa metalización. Vamos a pasar. Mira, aquí era lo que os comentaba de un pequeño esquema así muy sencillo, de los más sencillos que he encontrado, donde se ven esas tres capas de las que he hablado, ¿no? En una célula solar, da igual, monopoli, bueno, en este caso mono, en la parte inferior hay una capa de metalización, aquí, en la parte de abajo, ¿vale? Con un color, digamos, un poco más gris, negro. Esa capa de metalización es de aluminio y lo que hace es contacto en toda la superficie de la parte posterior, ¿vale? Sobre ella tenemos la capa base y en un último nivel, la parte más superior, digamos, tenemos la capa emisora. Por lo tanto, como acabo de decir, la luz azul se queda en la capa superior, ¿vale? La luz roja alcanzaría esta capa intermedia, la capa base, mientras que la infrarroja la atraviesa y llega a la parte de la metalización, donde no podemos convertirlo en corriente eléctrica, vamos a perder esa energía, ¿vale? Castle ha introducido en la producción la tecnología PERC. El nombre completo es células traseras de emisores pasivos, ¿de acuerdo? A efectos prácticos, lo que quiere decir este nombre es colocar una capa reflectante para aprovechar al máximo la radiación. Es decir, esta capa que aparece aquí de forma discontinua, ¿de acuerdo? Una capa que metemos entre la base y la metalización. Esto lo hace como parte de la hoja de ruta que intentamos seguir para mejorar la eficiencia de sus células, para ir aumentando poco a poco la potencia de salida de la célula en general y en particular en este caso de la monocristalina. Para explicar un poco más detenidamente esta tecnología PERC, lo que hacemos es que primero se recubre la parte trasera de la célula con una capa dieléctrica, que es especial, que tiene pequeños agujeros microscópicos, los cuales se han hecho por un láser. Aquí este es un poco el esquema, ¿no? Y se ve esa capa discontinua. Y entonces, la metalización de aluminio
se aplica sobre esa capa dieléctrica y ya contacta con la oblea de silicio solo a través de esos agujeros microscópicos. Esta tecnología va a aumentar el rendimiento general del panel al aumentar la capacidad de una célula para captar la luz. Vamos a ver, por aquí. A ver, es decir, conseguimos aumentar la eficiencia de la célula a través de la capa dieléctrica, la cual refleja, como podemos ver aquí en esta imagen, hacia la célula cualquier luz que haya pasado por detrás sin generar electrones. Genera una reflexión en la cual los fotones que inciden y que no se han quedado ni en la capa emisor ni en la capa base, sino que han pasado a la metalización, tienen básicamente una segunda oportunidad de generar corriente. Por otro lado también, la luz infrarroja, en las células normales son simplemente absorbidas por esa metalización posterior, ¿vale? ¿Eso qué hace? Genera calor. Al generar calor, aumenta la temperatura que tiene la célula y eso reduce su eficiencia. Hay que recordar que tenemos una pérdida de rendimiento con el aumento de la temperatura. La tensión del panel nos cae. Sí es verdad que aumenta la corriente, pero esta corriente lo hace en una proporción mucho menor que lo que cae el voltaje, por lo que el rendimiento final disminuye. Entonces, a medida que esa capa que acabamos de introducir, esa capa PERC, refleja esta luz de nuevo hacia la célula y fuera del panel, reduce la cantidad de absorción por la capa de metalización de aluminio y por lo tanto la acumulación de calor en el interior de la célula. Esta reducción de la absorción va a ayudar a la célula a trabajar a una temperatura menor. Aquí. La segunda forma en la que la capa PERC aumenta el rendimiento, también mediante la pasivación de la parte posterior. ¿Qué quiero decir con esto de la pasivación? Los electrones, como vemos aquí en la parte inferior, los electrones que se generan cerca de la parte de la metalización, cerca de la parte del aluminio, por esta zona de aquí, la parte inferior, se sienten atraídos por esta metalización, lo cual provoca una pérdida de energía en el panel, debido a que esa corriente eléctrica que hemos generado no la estamos aprovechando, y por tanto una disminución de rendimiento. Perdón, es que se me mueve. Al añadir esta capa, lo que queremos realizar también es evitar este fenómeno. Vamos a aislarla un poco, ¿no? En principio funciona de la misma manera que para la luz, es decir, donde esa capa dieléctrica limita, por decirlo de algún modo, la atracción de los electrones a la capa de metalización del aluminio. Entonces, por tanto, cualquier electrón que se ha generado cerca de esa parte trasera de la célula es libre de moverse hacia arriba, hacia el emisor, y la probabilidad de que se vaya hacia abajo disminuye. Entonces, al final estamos aumentando la corriente que estamos aprovechando de nuestro panel. Vale. En general, la tecnología PERC puede añadir hasta 10 vatios pico al rendimiento de un panel en condiciones estándar. Es decir, estos 10 vatios pico se ven reflejados en las condiciones estándar de laboratorio. Para recordarlas, son 1000 vatios por metro cuadrado a una temperatura de la célula, que no del ambiente, de 25 grados. Esto lo vimos un poco la semana pasada, pero es bueno recordarlo, que hay que recordar que la temperatura que posee la célula en el interior es unos 20 grados superior a la temperatura ambiente. En entornos muy fríos, esa temperatura será un poco inferior, y en entornos en los que las temperaturas sean muy elevadas será un poco superior. ¿Esto por qué es? Al encontrarse dentro de las diferentes capas que componen el panel, como puede ser el vidrio, la lámina EVA, todas las capas que lo van formando poco a poco, hacen efecto invernadero. Entonces, en el interior de todas esas capas, que es donde se encuentra alojada la célula para protegerse, donde se va a crear esa temperatura mayor. Entonces, es importante diferenciarla. Cuando miramos una ficha técnica, los valores que vienen siempre es de potencia de nuestros paneles, o cuando hablamos de un panel, por ejemplo, de 375 vatios, es en condiciones estándar. Son esos, los 1000 vatios por metro cuadrado y los 25 grados de temperatura de la célula, que no del ambiente. Vamos a sumarle unos 20 o así, se quedarían en torno a unos 45 más o menos de temperatura ambiente. ¿Vale? Esto era un pequeño paréntesis
simplemente, ya para recordarlo. Entonces, si continuamos con la parte de PERC. Quiero resumir lo que os acabo de comentar, para que se nos queden memorizados cuáles son sus principales beneficios, ¿vale? Los que ya hemos comentado. Entonces, la tecnología PERC, primero, es la posibilidad de captar un mayor número de fotones, debido a los que cogemos de la propia radiación infrarroja, intentamos que vuelvan a rebotar. Por otro lado, evitamos la pérdida de electrones generados en la parte inferior y que se vayan hacia la mecanización. Y por otro lado también, siguiendo un poco con la luz infrarroja, evitamos que se calienten las células, porque esa energía, en vez de transformarla en calor, la transformamos en electricidad. Aquí os presento un pequeño gráfico, el cual, si lo revisamos, podemos ver cómo se añade una mejora de la capacidad de captar la luz en longitudes de onda más largas. Por ejemplo, estas longitudes de onda son cuando primera hora de la mañana o de la tarde, o en condiciones en las cuales no encontramos nubes, ¿vale? Aquí, si lo veis, aquí en la parte izquierda, en estas condiciones el monoPERC tiene una ventaja considerable con respecto a las otras tecnologías, ¿vale? El monoPERC es el verde, el mono normal es el azul y el poli es el rojo. Este gráfico lo he cogido de un paper y en el cual compara un poco las células los tres tipos de células, ¿vale? Aquí en España existe una creencia equivocada de que los paneles monocristalinos funcionan peor en condiciones de temperatura elevada. Lo he escuchado ya en diferentes instaladores, distribuidores, lo han comentado en varias ocasiones, pero viendo este gráfico se puede demostrar que no. El mono, y concretamente el monoPERC, obtiene un rendimiento mayor que el policristalino en prácticamente todas las circunstancias, por decir todas. Podemos decir también que los valores altos de radiación, los situados aquí en el lado derecho, van a coincidir con los momentos de mayor temperatura, debido a que se encuentran en las horas centrales del día. Es decir, ¿cuándo tenemos más radiación? Cuando son las 12, las 1, las 2, cuando los momentos centrales, las horas centrales de ese día. Y en esos momentos la temperatura es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, creo que una vez dicho todo esto, ya podemos pasar al siguiente tipo de tecnología. Espero que las tecnologías monoPERC, o concretamente PERC, más o menos nos haya quedado claro cuáles son sus beneficios y de qué está más o menos compuesta. Y ya podemos pasar a la media célula, célula partida o half cell, ¿vale? Quiero recordaros un segundito que podéis escribirme las preguntas en cualquier momento en el chat, ¿vale? Al final las comentamos, que muchas veces las vamos dejando y al final se nos olvida. De acuerdo, bueno, pues vamos a empezar con la media célula. En esta gama de productos integramos los paneles hasta 405 vatios. Actualmente, esta gama ocupa un pequeño porcentaje dentro de nuestro mercado. No es tan extensivo como el poli o el monoPERC. Poco a poco se están implantando con un ritmo creciente y actualmente tenemos la versión de 120 células y de 140 células. Ahora os describiré un poco cómo se componen cada una de ellas, pero de forma resumida, los de 120 células tienen las mismas dimensiones que los clásicos paneles de 60 y los de 140 les pasa igual con los de 72. Vale. A continuación vamos aquí, os voy a definir cuáles son sus principales características, ¿vale? ¿Qué significa la media célula? Bueno, pues es el uso de células más pequeñas, básicamente. Se basa en la oblea monocristalina de tamaño estándar. Es decir, normalmente una célula tiene unas dimensiones de 156 por 156 milímetros. Entonces, estas dimensiones se han cortado en dos piezas iguales, por la mitad, a través de una tecnología de corte. Con ella, de las 60 células, pasamos justo al doble, a las 120, o de las 70 a las 140, de las 72 a las 144. Vamos a hacerlo esto para el caso de 120 células, ¿vale? ¿Cómo conformamos ya el panel una vez que tenemos ese número de células? Pues, a su vez, las dividimos a la hora de conformar todo el panel, dejamos la parte central y la dividimos en dos mitades de 60 células cada uno, ¿vale? Que es lo que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay 60 células en esta zona y aquí hay otras 60. A su vez, cada una de esas dos mitades las conectamos en serie con 3 cadenas de 20 células.
¿de acuerdo? Que es que se me mueve la barra. Aquí, vale, perfecto. Esta parte de aquí, ¿vale? 1, 2 y las 3, ¿vale? Y aquí igual, otras 3. Estas dos mitades están conectadas en paralelo. Esto es muy importante. Ahora después lo vamos a ver más en profundidad porque es tan importante. También incluyen los 3 diodos, lo mismo que los paneles policristalinos, un módulo estándar. Lo único que van incluidos es aquí, ¿vale? La parte central. Los otros van incluidos aquí en la parte superior. Vale. ¿Qué conseguimos al reducir a la mitad esa célula? Cuando la reducimos, lo que conseguimos es que la corriente interna también la estamos reduciendo en un 50%, en la mitad. Es decir, tenemos la mitad de la intensidad que circula por ella. Al hacer esto también, al cortarla, también reducimos la resistencia interna, debido a que la distancia que recorre esa energía es menor. Como la pérdida de potencia es proporcional al cuadrado de la corriente, como podéis, aquí he puesto la fórmula que todo el mundo conoce, muy sencillita, esa pérdida en el módulo completo se reduce en un factor de 4, por lo cual vamos a provocar una mayor eficiencia de la célula, dando un mayor rendimiento energético, especialmente en momentos de alta irradiación, en los cuales tenemos altos valores de corriente, ¿vale? También recordaros que seguimos manteniendo en este tipo de disposición los 5 bus bar, que ya comentamos en la sesión anterior la importancia que tenían. Si realizamos, vamos, otro pequeño paréntesis rápido, así a modo de recordatorio, ¿qué implica que tenga 5 bus bar o barras colectoras, o como queramos llamarlo, ¿no? En una célula, al tener un mayor número de bus bar, disminuye la distancia que tienen que recorrer los electrones para llegar a ese conductor, porque al final el bus bar es un conductor simplemente sencillo, no tiene nada más. Al hacer esto también, de volver a reducir la distancia, volvemos a reducir la resistencia que posee la célula, con lo cual la corriente va a aumentar. Vamos a tener menos pérdidas. Además, esas células van a estar también menos estresadas por el calor y van a ser más eficientes y más duraderas. Por tanto, todo esto, si lo unimos todo, la tecnología de media célula, lo que conseguimos es alcanzar una potencia de hasta 6 vatios de potencia pico extra con respecto a otro tipo de tecnología, ¿vale? También estos 6 vatios hay que recordar que son en condiciones estándar, ¿de acuerdo? Como las que acabamos de comentar. He recuperado de la semana pasada, he recuperado una diapositiva para volver a estudiar los efectos que tienen las sombras. Entonces, como ya sabemos, los módulos solares, su función es la de convertir la luz solar en energía, por lo que cualquier disminución de la irradiación que le llega va a reducir esa cantidad de energía que producen, ¿no? Entonces, aquí estamos incluyendo la sombra. Depende de la causa de esa sombra y de su posición. La pérdida puede ser solo estacional, durante unas pocas horas o durante un cierto tiempo, ¿no? Pero ese efecto repartido entre la cadena de módulos, el nivel de producción global puede disminuir muy considerablemente. Vamos a tener unas pérdidas muy grandes, reduciendo los ingresos y el ahorro de la instalación. Entonces, una vez más, estamos viendo que las células de un módulo, este es un módulo normal, sin media célula, es un módulo, puede ser tanto poli como mono. De acuerdo que no son iguales, la estructura que llevan es exactamente la misma. Las células están conectadas en serie, como si fuesen los eslabones de una cadena. Entonces, configurar las células y los módulos de esta manera, lo que significa es que producen la misma corriente, bajo la misma irradiación, para estar en serie. Sin embargo, la mayoría de los casos de sombreado no son uniformes. En toda la cadena de módulos, cuando ponemos 14, 15, 7 módulos, esa sombra no va a ser uniforme a lo largo de todo ella. Incluso dentro de un propio panel puede que tampoco sea uniforme esa sombra. Por lo que si la corriente cae en un punto, se restringe toda la cadena y va a reducir la producción. Es decir, debido a su conexión en serie, va a pasar el valor de corriente del menor punto de generación, ¿vale? Llegando incluso en ciertos momentos, como vimos la semana pasada, de que puede cambiar ese sentido de la corriente. Puede llegar esa célula a pasar de ser
una generadora de energía, a absorber esa energía y transformarla en forma de calor. Para ello, lo que tenemos que evitar siempre, tenemos que evitar las sombras. ¿De acuerdo? Porque lo único que van a hacer las sombras es traernos complicaciones en un futuro. Pero sí es verdad que los módulos integran pequeños elementos de protección, como en el caso de los diodos. ¿Vale? Lo vemos aquí, por si alguien no se acuerda, lo vemos aquí en la parte derecha. Poseen 3 diodos, que es lo más común que existe actualmente en un panel solar. ¿Vale? Ellos lo que van a hacer es que van a sectorizar el módulo, el panel solar. Con ellos lo que conseguimos es que si tenemos una célula completamente sombreada, evite que cambie ese signo de la corriente, ¿vale? Y afecte a todo el conjunto. Va a actuar y lo que va a hacer es cortocircuitar esa zona, la va a delimitar y va a dejar que el resto continúe funcionando de forma normal. Por ejemplo, si tenemos la sombra en una sola célula, como aquí aparece en la parte inferior, en la imagen de la izquierda, la potencia que vamos a producir va a ser 2/3 de la potencia máxima. ¿Por qué? Porque va a actuar el primer diodo, como ocurre en este caso de aquí de la derecha. Él actúa, cortocircuita, elimina, por así decirlo, esta parte y continúa con las otras dos. Entonces vamos a obtener 2/3 de la potencia máxima. No solo en este panel, sino en toda la cadena, en todo el string, en todo el número de paneles, porque están en serie, ¿vale? Si esa sombra afecta a toda una columna, pasa igual, porque seguimos en el mismo diodo. ¿De acuerdo? Seguimos generando los 2/3 de la potencia. Igual que pasa en el siguiente ejemplo, en el del centro. Si afecta a 2 columnas, da igual que afecte a una célula, que afecte a 5. Siempre que sea dentro de esas 2 columnas que estén dentro de un mismo diodo, vamos a seguir produciendo los 2/3 de la potencia. Es diferente, como ya en el cuarto ejemplo, que esa sombra afecte a 2 células que pertenecen a diodos diferentes. En este caso, la potencia que generamos es 1/3. ¿De acuerdo? Aquí se limita un poco más. Y ya, si se sombrean toda la parte inferior, toda la fila inferior, la potencia que generamos es 0. Estamos hablando de un sombreado total de la célula, no parcial, ¿vale? Porque si es parcial, los diodos posiblemente no actúen. Pero bueno, si es un sombreado total, sí. Vale, ¿por qué os digo todo esto? No es que quisiera cambiar de tema ni cosas así, ¿no? Con la media célula, sino era para recordarlo, para tener claro cuál es la ventaja de esta tecnología Half Cell. El módulo, como ya hemos comentado, se encuentra dividido en 2 secciones, ¿vale? La podemos ver aquí nuevamente. La parte inferior, la cual se encuentra en serie todas las células, y la parte superior que le ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Son exactamente iguales, son, digamos, como simétricas, por así decirlo, ¿vale? Están conectadas en paralelo, son independientes. Esto de que estén conectadas en paralelo es muy importante porque es lo que va a provocar que sean independientes la una de la otra. Por tanto, si una sombra, como en este ejemplo aquí en la parte superior, que se ve el ratón, afecta a una mitad completamente, la otra mitad es independiente y puede generar el 50% de la potencia que tiene ese panel. En un panel full cell, en este caso normal, eso afectaría, como hemos visto en la diapositiva anterior, a toda una fila, actuarían los 3 diodos y nuestra potencia de salida sería 0. Esto lo podemos extrapolar también a los propios ejemplos anteriores, en los cuales si tengo solamente una celda, que afectaría a la producción total tendríamos 2/3 de la potencia, como hemos visto en la diapositiva anterior. En este caso, si solo la sombra afectase a una celda, esos 2/3 de la potencia serían para esta zona aquí, pero esto estaría completamente. Entonces sería la pérdida final, en vez de ser en torno a un 66% de potencia de la inicial, no la pérdida, sí, perdón, la potencia que generaríamos, que sería un 66% de la inicial, en este caso la podríamos aumentar hasta un 83%. Todo esto tiene sus ventajas, lo estamos viendo que no son pocas, ¿no? Pero hay que recordar, es muy importante, que esto solamente se utiliza, o este tipo de pensamiento que tenemos que tener con las sombras, solamente en condiciones excepcionales. Es decir, las instalaciones, es que quiero recordar esto y quiero recalcarlo, debemos plantearlas siempre sin sombra.
Creo que es algo que todos sabemos, pero que no se nos olvide. No, yo estoy intentando decir que con esto pongamos los paneles en sombra. No, ni mucho menos. Vamos a intentar evitarla. Siempre nos van a traer efectos negativos, tanto de pérdida de potencia. Vamos a tener una degradación más prematura en nuestros módulos debido a la aparición de puntos calientes. Todo. Entonces siempre hay que intentar evitarla. Sí es verdad que poco a poco la tecnología se va incluyendo en los paneles y nos están permitiendo ciertas ayudas en casos determinados. Pero siempre vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Bueno, creo que más o menos ha quedado bastante claro este tipo de tecnología, tanto una como la otra, las cuales tenemos unas ventajas que se ven con bastante facilidad. En el caso de Monoperc, vamos a tener una reducción de la temperatura, vamos a obtener una producción mayor porque le estamos dando otra oportunidad a ciertas radiaciones de onda que antes no aprovechábamos, y también vamos a tener una pérdida menor de energía, y en el caso de la media célula nos va a servir para aislar zonas, así como reducir la resistencia interna, ¿vale? Tanto en una como en otra siempre vamos a tener una ventaja. Bueno, pues hasta aquí era un poco lo que quería explicaros hoy. Espero que os haya gustado y que haya despejado vuestras dudas sobre este tipo de tecnología. He intentado hacerlo un poco simple, porque en algunos conceptos puede que fuese un poco más complicado, pero bueno, por eso he querido repasar y he querido también empezar un poco el tema de fabricación. Y volvemos a hacer como en las sesiones anteriores, en las que comenzamos con las preguntas que tengáis. Si todavía no la habéis hecho por el chat, podéis hacerla ahora y la vamos respondiendo. A que sepa, a que no, pues bueno, me informaré sobre ello, preguntaré a fábrica y en cualquier momento las podemos contestar, ¿vale? También haré como en las sesiones anteriores, en las que os mandaré un poco esta infografía, dando las gracias por asistir. Y lo que sí me gustaría, mientras que escribís un poco las preguntas, es agradecer vuestra participación, no solo en esta, sino también en las sesiones anteriores. Con ella, la intención de realizarla era conocer un poco y ampliar la información que tenemos sobre módulos, sobre las diferentes tecnologías. Los temas los hemos sacado a partir de las preguntas más frecuentes que nos vais realizando, en concreto también a mí, muchas veces cuando asistimos a formaciones o cuando vemos en diferentes sitios, ¿no? Por lo que si alguien quiere conocer algo más sobre un tema en concreto o cualquier cosa, por favor, enviarme un email y podemos volver a realizar una nueva jornada o unir varios temas, no sé, ya lo vamos viendo, ¿vale? Y nada, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, ¿vale? Bueno, parece que ya hay algunas preguntas. Vamos a ver. Voy a empezar por el principio. Vale. La primera pregunta me preguntan ¿cuál es la ventaja de un policristalino? O sea, ¿bajo qué condiciones me conviene un poli? Bueno, un panel policristalino actualmente se ha estado venido utilizando hasta ahora debido a su precio, ¿vale? Tenía un precio mucho más competitivo que los paneles monocristalinos, los cuales estaban era un poco más dificultoso obtenerlos, tenían mayores costos energéticos, todo, y tenían unos precios superiores. No son malos productos, pero poco a poco sí se están mejorando las características que tienen los paneles. En este caso se está pasando ya a mono. Vamos a tener unas condiciones un poco mejores, ¿vale? Los polis siguen en el mercado, no son malos productos, ni mucho menos, pero si queremos subir un poco la potencia, en aquellos casos en los que queramos una potencia un poco superior, ya debemos de irnos a un mono. Los polis, como yo digo muchas veces, el caballo de batalla del día a día, y siguen funcionando muy bien, no hay ningún tipo de problema con ellos. En media célula me preguntan si está dividido y solo tenemos 3 diodos, más probable que sufra más el módulo con los sombreados, ¿no? Bueno, a ver, el panel de media célula está dividido en dos partes, ¿vale? En la parte central tenemos los diodos y esos diodos son compartidos para la parte superior y para la parte inferior. Los diodos normalmente no trabajan, ellos no actúan, solo actúan en condiciones de sombra y en determinados casos. Entonces, por lo cual no tienen por qué sufrir un excesivo deterioro de ese material, ¿no? De todas formas, los diodos son elementos electrónicos que tienen mucho bagaje en el mercado, son, digamos, equipos antiguos, por así decirlo, que están muy probados y el cual no tiene ningún tipo de problema. Entonces, no van a sufrir más porque una parte de ese panel esté dividido, actúe la sombra y actúe el diodo. No tiene nada que ver. Están en paralelo, son
tres elementos, digamos, como en paralelo. Las dos zonas y la zona central los diodos. Pues los tres están en paralelo. Entonces no va a haber problema de que el módulo sufra más. Al contrario, incluso menos, porque lo estás sectorizando, estás haciendo que esa corriente que te está cambiando de signo vaya en zonas más pequeñas, más cortas, y ese movimiento sea menor, ¿vale? Te ayuda un poco más. Me preguntan si existen los módulos con tecnología PERC y media célula. Sí, sí, por supuesto que existen. Nosotros también los tenemos. Lo que pasa es que actualmente, por el tema un poco del mercado español, lo que se está viendo, la demanda que estamos, el feedback que obtenemos de los clientes actualmente es más media célula. Pero sí, sí, en cualquier momento se puede realizar monoperc, media célula. No hay ningún tipo de problema, porque yo digo que la célula es exactamente igual, lo único que se corta y se distribuye de forma diferente. Pero actualmente, tema de precio y todo eso, lo que más, la demanda que tenemos nosotros es media célula, mono, media célula. Vale, me comentan también que si un panel monocristalino podría presentar más pérdidas por temperatura debido a que su color es más oscuro, el de la célula. Los colores lo que hacen influir es sobre lo que captan de esa radiación. Si esa radiación nosotros la podemos transformar en energía, siempre se transforma en energía, si esa energía podemos utilizar en una energía útil para nosotros, estamos sacando un beneficio. Lo malo es que no podamos utilizarla con una energía útil, entonces sí se calentaría más. Pero bueno, por eso estamos utilizando diferentes tecnologías PERC y todo eso que van a favorecer a que ese módulo no se caliente. Eso por un lado. Por otro lado también, la propia estructura interna del material permite un movimiento mejor de electrones, los cuales también te va a reducir tus pérdidas por temperatura, ¿vale? En general, los monos, al tener esa estructura interna, van a ser menor esos coeficientes de temperatura que los polis, debido a la propia estructura interna que tiene. Voy a leer otra. Vale. Me dicen también que está estipulado que la pérdida de un string por una sombra determina un tercio en un panel. ¿Existe ese número de pérdida por string? Bueno, creo, si no me lo comentas otra vez un poco, pregúntame, bueno, creo que lo que me estás preguntando es sobre cómo afecta ese panel, ese un tercio, al resto de la cadena. Vale. Cuando tenemos una cadena completa de paneles, siempre la corriente se va a ir a ese panel con una, digamos, una corriente menor, por así decirlo, ¿vale? El que menor corriente pueda producir, el resto van a trabajar como trabaja él. Por ejemplo, esto también hay veces que me preguntan, ¿qué pasa si pongo un panel de 330 vatios con uno de hace unos años de 310? Me he inventado los valores, ¿vale? Ese panel nuevo de 330 vatios, el cual te puede dar más corriente, se va a ir a trabajar como te está trabajando el de 310, porque están en serie. Pues aquí pasa igual. Si tú tienes una pérdida en esa corriente debido a una sombra, ese panel te está afectando a todo el string, ¿vale? Entonces el resto van a trabajar como trabaja ese. Pero por eso siempre es importante que utilicemos que evitamos la sombra en todo lo que se pueda. Me preguntan qué opino de los módulos bifaciales. Bueno, los módulos bifaciales son un buen producto y la verdad es que tiene grandes ventajas. Sí es verdad que nosotros actualmente no le estamos dando tanto boom, por así decirlo, porque nuestra idea va más orientada al autoconsumo. En autoconsumo, estos paneles no tienen tantos beneficios como pueden tener en otro tipo de instalaciones, cualquier huerto, cosas así. ¿Por qué? Porque necesitan una distancia mínima de separación para poder tener un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque necesitan que la luz se refleje en la parte de atrás, en el suelo, o donde, si están sobre una estructura un poco elevada, necesitan que la superficie que haya detrás se refleje esa luz para volver hacia ello. Entonces, en la mayoría de autoconsumo, esa distancia que tenemos con respecto al suelo es mínima o incluso coplanar. Por eso nosotros, los bifaciales, no tenemos tanta repercusión sobre ellos. Son buenos productos, pero yo creo que si no tiene una distancia mínima de 2 metros con respecto al suelo, no va a sacar todas las propiedades o todo el rendimiento que te ofrecen ellos. ¿De acuerdo?
Me preguntan también que sea mono o poli si va a definir su rugosidad. Aquí, bueno, la célula solar, digamos que, como he comentado, en los monocristalinos se les realiza un texturizado, ¿vale? Para formar esas pirámides y obtener un mayor rendimiento de salud. ¿Qué pasa? En ellas van muchas capas. Cuando tú pones tu célula, cuando formas tu panel completo, van muchas capas encima, bueno, muchas. La lámina EVA, para el cristal, van diferentes capas, ¿no? Entonces, a la hora de presentarlo para un cliente de forma final o lo que sea, tú no vas a notar la diferencia entre uno y otro. De todas formas, esas pirámides son de tamaño nanométricos, que no es nada, es decir, a simple vista o pasando la mano, en el caso de tocar una célula, no lo notaría. ¿De acuerdo? Me preguntan si es más conveniente instalar los módulos half cell en vertical que en horizontal, por el posible tema de sombreado. Claro, de aquí lo que siempre intentamos es aislarlos un poco. Si tú en la parte de abajo, si tú tienes una sombra la cual te va a afectar a toda la cadena, si te afecta a toda esa, es como si no fuese media célula. Si tú tienes el módulo puesto en posición horizontal, ¿de acuerdo? No te está haciendo nada que te mejore esa media célula, porque no lo estás sectorizando. Va a tener el primer diodo de los 3 que hay, va a estar funcionando completamente. Entonces va a seguir produciendo los 2/3 del panel. Sería en este caso mejor porque produce los 2/3, en cambio si lo pones así, te limita toda la parte de abajo, con lo cual solo estarías dando un 50% en ese caso. Entonces, de esa forma sería mejor instalarlo de forma horizontal. El PERC en la zona de Andalucía da más rendimiento en el sur por la radiación que hay. Sí, bueno, en Andalucía hay un alto índice de radiación, así como de temperatura también. El PERC va a dar unas mejores condiciones porque se va a aprovechar más, tanto por temperatura como esa propia radiación que incide sobre él. ¿De acuerdo? Así que sí, el PERC va a dar un rendimiento mayor. Me preguntan también si el mantenimiento de las placas influye mucho en el rendimiento. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda la limpieza de placa? Bueno, el tema del mantenimiento de los paneles, siempre hay que tener en cuenta que mi consejo particular, dicho así rápidamente, es que a la hora de limpiar un panel vamos a considerar que es nuestro coche nuevo, el coche que acabamos de sacar del concesionario. ¿Cómo lo limpiamos? Pues de la misma forma deberíamos de limpiar los paneles. ¿Por qué? Si nosotros realizamos cualquier tipo de arañazo en el cristal del panel, la reflexión de la luz ya no va a ser perfecta, va a tener ciertas irregularidades. Entonces, en esas ahí vamos a tener luego problemas. Así que vamos a evitar dar con cepillos o cosas así que nos pueden rayar. Simplemente nosotros recomendamos con una pistola de agua a presión, si se tiene, sino con agua abundante, hacer una limpieza. Cuidado con los efectos de... Cuidado cuando echamos algún tipo de jabón o algo así para limpiarlo, porque si no lo aclaramos suficientemente bien, vamos a tener problemas de que al final es una capa que estamos poniendo por encima de nuestro cristal. Va a ser lo mismo que si tuviese polvo, va a seguir sucio, no se va a ver, pero sí va a estar ahí y la reflexión de la luz también va a influir, ¿vale? Entonces, cuidado a la hora de echar jabón y todo ese tipo, cualquier tipo de sustancia. Vamos a aclarar con agua abundante para no dejar ningún tipo de rastro en él. ¿De acuerdo? Vale, parece que será la última pregunta. No sé si tenéis alguna más. Si no, en cualquier momento podéis realizarla. Bueno, también comentaros, por ejemplo, que en el caso de media célula, el panel es un poco más grande, pero un par de centímetros, así de memoria, creo que son 5 centímetros más ancho y 1 o 2 más alto, pero prácticamente inapreciable. ¿De acuerdo? Eso se consigue, bueno, a la hora de realizar la distribución de las células, a la hora de separarla un poco más, pero vaya, que las ventajas que tienen están bien, las dimensiones son inapreciables. Actualmente nosotros lo que más estamos apostando es por el monoperc, debido a la calidad que ofrece, quiero recordaros un poco, sobre todo monoperc, debido a la calidad que ofrece y al precio. En estos momentos la tendencia que más estamos recibiendo por parte vuestra, pero que al final es un poco lo que va diciendo el mercado, lo que a los fabricantes nos dicta en qué dirección debemos de tirar. Pero actualmente nuestro número 1, sin ningún tipo de duda, es monoperc, y en concreto el de 72 células. Hace un tiempo eran las 60, ahora van por 72, pues bueno, pues ese es el camino que seguimos adelante.